buscamos algún lugar que fuera apropiado y no encontramos. Entonces vamos a seguir buscando. La intención es tener el campamento el año que entra. Vamos a buscar un lugar correcto, conveniente, para que no los llevemos a sufrir. Ya en campamentos anteriores, a lo mejor no en la generación de ustedes, pero sí en generaciones anteriores, pues se hacían las cosas ahí se va, se hacían las cosas un poco como con cierta presión. No, pues tiene que haber campamento, pues ¿a dónde? Pues a donde sea. Y la verdad es que los llevamos a sufrir. No era como en las fotos. Incluso llegamos un día a un lugar donde nos habían dicho que había 2 albercas y estaban vacías, aunque usted no lo crea, ¿sí? Y hacía un calor espantoso. Estábamos cerca de los 37 grados y no había agua en las albercas. Entonces, del recurso personal de la casa, mandamos comprar pipas de agua y con eso medio llenamos las albercas, que realmente llegaba por aquí, ¿no? La cintura nada más. Y pues con eso tratamos ahí de solventar la situación. Y luego echaron un muchacho a la alberca y como no estaba profundo, cayó de cabeza y se lastimó el cuello. No nos gusta hacer las cosas al ahí se va. ¿Mande? Bueno, esa fue otra en Cuernavaca. Llegamos al campamento, un campamento cristiano, por cierto, y hacía muchísimo calor y la persona que iba dirigiendo ahí el evento se le pidió, ¿no?, la chance de llegar a nadar porque hacía mucho calor, y todos bajaron del autobús y había un sapo en la alberca, porque había así de agua verde, la moza, esa era la alberca. Pues obviamente no hubo oportunidad de nadar. Y así, ¿no? Entonces lo que queremos es un lugar adecuado. Ya teníamos las reservaciones en Acapulco, pero pues ¿a dónde los llevamos, muchachos? Y otra opción era el campamento de Cuernavaca, el hotel de Cuernavaca, pero las mujeres que fueron pues saben que hubo allí situaciones complejas del servicio, de la atención, y el pastor nos prohibió usar ese lugar para futuros eventos. Entonces pues no va a ser posible en ese momento realizar el campamento, pero no por eso dejen de asistir a las clases, porque de todas maneras seguimos considerando su participación. Ya les estaremos avisando a dónde va a ser y la fecha exacta para que lo puedan programar adecuadamente. Si tienen sugerencias, si conocen ustedes algún lugar, con gusto las escuchamos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Ok. Vamos por favor, 1 Pedro 2:13, 2:18. 1 Pedro 2:18. Les manda saludos Alan y Tei. Se acuerdan mucho de varios de ustedes, a los que conocieron. Estuvimos platicando allí de anécdotas y les mandan saludos. De nada, muchachos. Conocimos, bueno, ya habíamos conocido, pero estuvimos mucho tiempo ahí con el bebé, con Alancito, y llegamos llenos y contentos y bendecidos. Primera. ¿Cuántos trabajan? Ok. En la Biblia, la palabra empleado no la vamos a encontrar. ¿Cómo se le conocía en los tiempos cuando se escribió la Biblia a los que trabajaban para alguien? Siervos o criados, jornaleros, siervos, criados, jornaleros, ¿ok? Lo digo para referencia del pasaje que vamos a leer. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros
amos, al patrón, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Siempre va a haber amos o patrones que sean difíciles de soportar por diferentes razones. No vamos a entrar en detalle. Como dice la Biblia que debemos llevarnos con esas personas. Dice que estemos sujetos a nuestros amos con respeto. Es más, dice con todo respeto. En el mundo, ¿qué diría la gente? Estás loco. Te trata mal, regrésasela. México, ¿mandé? Eso es venganza. En México tenemos uno de los niveles más altos de rotación laboral. A ver, Lupita, tú dijiste que sí, así hasta lo hiciste. Sí, es cierto. A ver, explícanos, ¿qué es eso? Sí, muchas veces los trabajadores duran muy poco tiempo porque están, no tanto por no sé, el trabajo, lo que hacen, sino porque no están contentos con sus patrones o porque les dan órdenes, no se sujetan, quieren hacer lo que quieren, les llaman la atención, se molestan y se van. Y se van. Mucha rotación. ¿Qué es rotación? El cambio en un puesto determinado. Dura 3 meses y al rato viene otra persona y dura 6 meses y al rato viene otra persona y dura 2 años y al rato viene otra persona. No porque sean promovidos en la misma empresa, sino porque deciden, como dice Lupita, irse. ¿A partir de qué? Pues de que se enojaron porque les llamaron la atención. Hagan ustedes el favor. Como si los trabajos abundasen, ¿no? O sea, está bien difícil ahorita conseguir trabajo y con la mano en la cintura hay gente que lo bota, solo porque le llaman la atención o porque… El código de vestimenta, a ver, platícanos. Un chavo que nos dijo, si a mí me obligan a ir de corbata, me voy. Sí, si a mí me obligan a ir de corbata, me voy, dijo, sí. Sí, es cierto, el código de vestimenta, o las mujeres, ¿no? Miren, el trabajo, yo creo que para muchas damas y también caballeros, representa un escaparate. A ver si salgo, a ver si pesco algo, o a ver si me puedo ir a divertir, darle vuelo a la hilacha, como dice el pastor. Y entonces, no, bueno, hasta pena da, ¿no? Pena ajena de cómo van vestidas muchas de estas damas, o varones en algunos casos, a lo mejor también, y no de una forma recatada. Y hay códigos, como dice mi esposa, de vestimenta en donde se le obliga a la gente a tener cierto recato, ¿no? Y no me llegas hacia la oficina y esos zapatos no, y esas blusas tampoco, y esos pantalones o vestidos o faldas o lo que sea tampoco. Y se enojan y se van. Un día, por cierto, aquí a la iglesia entró una persona y una dama que pues venía, creo que hasta en minifalda, no recuerdo bien, y se le llamó la atención, se enojó y ya dejó de venir a la iglesia. O sea, si recibimos una instrucción, ¿qué debemos hacer? Estar sujetos con todo respeto a la autoridad, y más si se trata de un patrón o de una patrona, de un amo, dice aquí. Versículo 19, porque esto merece aprobación, si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo, como dice, injustamente. ¿Por qué alguien que tiene un patrón difícil de soportar, podríamos decir que está padeciendo injustamente? Pues porque Dios, ¿qué le ordena a esa persona? Que se sujete, aunque lo traten mal. ¿Sería un padecimiento injusto? Sí. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Que esto merece aprobación. Porque por la conciencia delante de Dios que hay en mí, me sujeto y obedezco. Aunque sean injustos, sí. Porque es donde Dios me ha puesto. Y si Dios quiere en algún momento que yo salga de ese lugar de trabajo para ir a otro lugar, Dios lo va a mover así, lo va a poner así en el corazón. Desde luego en mi corazón. Acuérdense el pasaje que hemos estudiado de sobra, que Dios produce en nosotros tanto el querer
como el hacer según su buena voluntad. Si Dios en algún momento va a querer que salgas de ese trabajo, de ese lugar, de esa escuela, de ese vecindario, de donde sea, Dios lo va a poner en tu corazón. No como un berrinche o como decía Tadeo, ¿verdad? Como un acto de venganza. Ah, me trató mal jefe, pues ahí le boto su chamba, adiós. ¿No? Y justo a un día de entregar un proyecto, por ejemplo. No, pues qué mala onda. Digo, a menos que haya circunstancias ya, pudiéramos llamarle extremas, ¿no? Por ejemplo, que el patrón llegue a acosar, ahorita te doy la palabra, a alguna de las damas, o a alguna patrona, a alguno de los caballeros, o a algún patrón, a alguno de ustedes varones, ya no sabe uno, o a una patrona, a una de ustedes, señoritas. Si es un caso así, pues sí hay que tomar otro tipo de medidas. Y no estoy diciendo que demanden a alguien. Dios no nos llama a demandar, ¿verdad? En todo caso, pues habrá que salir de ese lugar o que se nos pida algo incorrecto. Entonces ahí sí habrá que pensar en salir de ese lugar, protegiéndose, claro, ¿no? Con escritos, documentos, en fin. Sí, joven. Bueno, si yo entrara a trabajar en un lugar en el que no sé, me tratan mal, es como un área laboral muy pesada, muy incómoda, y estoy viendo una mejor oportunidad en un área laboral en que me tratan mejor, hay mejores precios, bueno, hay mejor paga y así, podría irme aquí. Sí. No, sí. Pero no con ese sentimiento de, me las van a pagar, ¿no? Ustedes, No, claro que sí. A eso me refería. Mira, lo que pasa es que mucha gente no tiene esa segunda oportunidad mejor, ni siquiera ha investigado, y por berrinche agarre, ya me voy. Ahora, si es una situación, insisto, en donde se nos está pidiendo algo que no es correcto, yo creo que es totalmente justificado que dejemos ese lugar. Totalmente justificado. Podrán cambiar las circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, la persona llega y dice, vengo a presentar mi renuncia. Oye, no te vayas, mira, se cometió un error contigo. Bueno, pues ya lo pensará, ¿no? Lo orará a Dios. Un día un jefe mío, yo tenía un vehículo de la empresa asignado, y le dijo a mi mensajero, yo tenía un mensajero que me ayudaba a llevar documentación, etcétera. Y entonces le dijo a mi mensajero un viernes, dile al ingeniero Monsalvo que el domingo quiero el carro aquí, porque no sé qué iban a hacer. Y al mensajero se le olvidó decirme, no me dijo. Y entonces el domingo ya me venía yo a la iglesia y me llama mi jefe a mi casa. David, a puro grito, ¿dónde está el carro? ¿De qué me estás hablando? Le dije a tu mensajero que lo necesita. Pues discúlpame, no me dijo nada. Pues me lo traes ahorita. Pues discúlpame, le dije, no te lo puedo llevar ahorita, tengo compromisos. No me importa, me lo traes ahorita. Y me colgó. ¿Qué hice al día siguiente, el lunes? Hice un documento donde presentaba mi renuncia con las llaves y se lo llevé. Aquí está tu coche y aquí está tu puesto. No, David, perdóname, me enojé, me exalté. Porque le dije. Y ahorita subo a la oficina del director general, que fue el que me había invitado a trabajar a la empresa, a informarle lo que estoy haciendo y la razón por la que lo estoy haciendo. No, David, perdóname, no subas, aquí está el coche, no ya no voy a volver a mandarte mensajes. Me pidió perdón y la verdad no me convenía dejar el trabajo, pero sí lo vi como una situación totalmente incorrecta de su parte y sí era indignante, ¿no? Que me estuvieran reclamando así el vehículo. Entonces, si tienes una mejor oportunidad, adelante. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿alguien más? Puedes ver la mano del Señor o sea, contigo, ¿no? En lo que Amén. pasa a esa persona de forma personal, por ejemplo, ¿no? Dices, wow. Sí, cuidado. Dice la palabra de Dios, no toquéis a mis ungidos, ¿no? Y en nuestro caso, tanto mi esposa como yo hemos visto esto claramente cuando alguien de autoridad en algún lugar de trabajo ha sido injusto, ha sido duro, ha sido agresivo hacia nuestras personas, sin desearles mal, desde luego, ¿no? Hemos visto cómo
pues Dios ha traído justicia hasta cierto punto en esos casos, ¿no? Y bueno, pues con temor y temblor lo observamos y lo vemos, no nos regocijamos desde luego, pero sí vemos, como dice mi esposa, la mano de Dios obrando ahí, pues cómo Dios toma control de las cosas. Dice la Biblia, hablando de lo que comentaba Tadeo, mía es la venganza, dice el Señor. O sea, yo no puedo tomar la venganza en mis manos. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántos están estudiando algún grado en la escuela? Ok. ¿A quién le conviene terminar ese grado? Preparatoria, universidad. Pues a mí. Bueno, no a mí de ustedes, desde luego. A cada quien, pues. ¿O no? ¿Cuántos estudiantes hay? Yo no sé si fuera de México, porque cuando vemos en México, que apenas el maestro le dijo algo feo, no, ya dejó la escuela. ¿Qué? Apenas la materia tal se puso difícil, no, esto no es para mí. Yo mejor trabajo. Y qué bueno que trabaje, oigan, pero si tienen a la disposición de ustedes el poder estudiar, por favor estudien y terminen de estudiar. Sí, joven. ¿Cómo te llamas? Joel. ¿Qué pasó, Joel? Un cierto testimonio en eso, digamos, en tercer semestre de bachillerato entré con mucha flojera a la escuela y las materias que no les entendía se me hizo muy fácil saltármelas Sí, pasa. y las troné. Realmente ya pasé dos, únicamente debo una, pero sí, en su momento se fue como de no quiero entrar, no les entiendo, ¿para qué entro si no lo voy a entender? Y tristemente al final de ese ciclo pensé y dije, pero voy a tronarlas, o sea, ¿qué me convenía más? Claro. O ponerme a estudiar. Exactamente. ¿Sí? Actualmente en cuarto semestre que pasé, dije, pues no voy a volver a repetirlo. Me esforcé y esas materias apenas las llegué a pasar de panzazo. Y actualmente en quinto semestre soy de los mejores en la clase porque ya pongo una mejor atención que antes. No entender, mejor estudio y lo entiendo mejor. Muy bien, pues felicidades, Joel. Qué bueno que cambiaste tu manera de pensar al respecto. Y justo eso es lo que hay que hacer. O sea, alguna materia difícil, a estudiarle, muchachos, como decía un pastor, a darle duro hasta ver oscuro. No, sí, pues, hay tantos jóvenes que apenas ven difícil algo y lo botan. Y seguramente será porque a lo mejor en su entorno inmediato no han visto ejemplo de esfuerzo. Eso no significa que ustedes hagan lo mismo y repitan los mismos errores generacionales. Por eso estamos aquí aprendiendo. Y la Biblia dice en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué pasó, Fer? O el gobierno. Sí, sí, hoy está de moda que nuestras autoridades dicen, ay, pobrecitos, les dicen ninis, eso es discriminación. Bueno, podré estar de acuerdo con eso, pero al final esos muchachos, la verdad, ya ni la muelan, que se pongan a hacer algo, porque es una carga, porque ahora resulta que hay que darles dinero, pobrecitos. No, que se pongan a trabajar, que se pongan a estudiar. ¿Va a ser fácil? No. Los que ya pasamos por la universidad o los que están pasando ya a lo mejor en semestres avanzados, sabemos lo difícil que es,
¿o no? Y como dicen por ahí, que hay que quemarse las pestañas y dejar de comer a veces y dejar el descanso a un lado, porque hay que darle duro, ni modo, así es la cosa. Muy bien, gracias por sus comentarios. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, fíjense qué bonito. O sea, hemos sido llamados no para sufrir, pero sí en un sentido de propósito, para que si nos toca sufrir, lo soportemos, porque esto dice el versículo anterior, ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuántas veces nos va a tocar sufrir situaciones difíciles o injustas a causa de la autoridad? Muchas. Y a mí me ha costado sangre aprenderlo, porque yo soy muy rápido para decir esto es injusto y no se vale, y me enojo y reclamo, y Dios me llama la atención una y otra vez, a ver, así no te estoy enseñando, a esto no fuiste llamado. Dice aquí el versículo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuándo Cristo se puso altanero o difícil? Nunca. Era humilde de espíritu. Y aún a pesar con los fariseos que a cada rato lo estaban molestando y a cada rato lo estaban presionando para que dijera algo incorrecto, para que se enojara o para lo que fuera, Jesús siempre estuvo tranquilo. Con autoridad, sí, como en el templo ahí con los cambistas, ¿se acuerdan que les botó sus mesas y sí les llamó fuerte la atención? Pero siempre con respeto. Aún a los fariseos, cuando les tocaba duro, jamás los agredió, les hablaba duro y directo, pero con respeto, porque dice aquí que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, llegó a padecer Jesús, sí, muchas veces, dice aquí, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando padezcamos injusticias, maltratos, violencia? ¿Qué debemos hacer? Encomendárselo al que juzga justamente. ¿Quién es? Dios. Podemos ir a quejarnos al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, a la dirección de la escuela. ¿Ellos son justos? No. A veces sí lo serán y qué bueno. Gracias a Dios y bendecimos a esas personas que son justas. Pero aquí dice que el que juzga justamente ¿quién es? Y muchas veces esto es lo que menos hacemos o lo que hacemos al final. Ya nos fuimos a quejar, ya pataleamos, ya gritamos, ya amenazamos y luego sí, a las 2 horas o al día siguiente, ahí te lo encargo, Señor. No, pues tú ya actuaste. ¿Ya para qué vienes con Dios? Tú ya actuaste. No, mejor desde el principio. Incluso allí en la oficina, en el lugar donde estás siendo maltratado, encomendar tu causa a Dios. Y Él va a mover las cosas para que ya sea que te quedes allí y seas reivindicado o salgas de ese lugar. Ya les he platicado yo mi experiencia con un maestro que fue injusto y que me acusó de haber copiado en un trabajo y me exhibió en clase. Me sacó de la clase y allí en el pasillo, porque mi mochila se quedó adentro, en lo que salían mis compañeros me quedé afuera y me puse a orar. Y no lo fui a acusar con la dirección de la escuela, me puse a orar y al día siguiente Dios obró milagrosamente. Ya les he platicado este testimonio. ¿Quién va a resolver las cosas? Dios. Sí, dependemos de Él desde luego. Sigue diciendo en el 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, que en toda circunstancia, muchachas, muchachos, de persecución, de malos tratos, de injusticia, ¿es la alerta sísmica? No, se oyó así medio. Ante cualquiera de estas circunstancias que dice aquí la Biblia, que ya fuimos sanados. ¿Quién nos da esa sanidad? Jesucristo, por las heridas que Él sufrió en la cruz. Así opera. Ya hubo sufrimiento, ya hubieron heridas. ¿Sobre quién? Sobre Jesús,
para que tus heridas actuales en el 2023 sean sanadas milagrosamente. Estaba yo escuchando, por cierto, claro, uno de estos videos en donde están narrando lo que está pasando en Israel. Y entrevistaron a un alto mando del ejército. Y el que lo entrevistó fue un locutor, un director de noticias cristiano. Me gusta escuchar este canal de noticias. Y le dijo: en América estamos orando los cristianos por ustedes. ¿Qué podemos orar por ustedes? ¿Y qué creen que respondió este alto mando militar? Que Dios nos dé sobrenaturalmente la capacidad de saber en dónde hay minas, en dónde hay túneles, porque tecnológicamente, humanamente, nos está haciendo muy difícil y estamos perdiendo muchas vidas. Dije, wow. O sea, algunos del pueblo de Israel se están volteando a Dios para pedir su socorro, incluso en el mundo espiritual. Y esto es raro, muy raro. Qué padre que nosotros en nuestro trabajo, en nuestra actividad diaria, podamos expresar que necesitamos de un poder milagroso, sobrenatural o más allá de lo natural en el mundo espiritual para poder hacer nuestras actividades y para poder saber cómo contestar a un jefe, a un medio laboral difícil, y qué hacer y qué no hacer. Ahora que fue, por ejemplo, el Día de Muertos en las escuelas y en las oficinas, qué difícil, ¿no? Me fueron a preguntar a mí, por ejemplo, ingeniero, ¿le podemos decorar su oficina? Les dije, no. Y se me quedaron viendo así, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo no celebro la muerte, les dije. Y yo sé que los muertos no regresan. Y por ahí uno dijo, no, pero pues es que luego hasta deja uno comida y luego ya llega uno y ya no hay. Le digo, ¿sabes quién se come esa comida? ¿Quién? El muertito, ¿no? No, un demonio, le digo. ¿Quieres traer eso a tu vida? Ay, así, ¿no? Unos ojotes. Y tuve la oportunidad de testificar que Dios nos dé sabiduría más allá de lo ordinario para poderle decir a la gente cómo deben ser las cosas y también para no dejarnos nosotros que nos involucren en cosas de pecado. No por, ay, qué miedo, me van a tachar de santurrón o de religioso, entonces sí le entro a tal cosa. Miren, ni pan de muerto, ni calaverita, ni nada de eso, porque eso es abominación delante de Dios. Y un hijo de Dios, una hija de Dios no se debe involucrar en esas cosas. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué bonito. En los siguientes pasajes, ¿qué horas son? Ya es hora. Ya nada más leo un versículo. En los siguientes pasajes se nos dice cómo debemos vivir como cristianos mientras caminemos en este mundo. Filipenses 2, 14 al 16, con este versículo termino. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, como lo veíamos hace un rato allá en el culto, maligna y perversa. ¿Cómo es la generación en la que estamos viviendo? Así, horrible, fea, maligna y perversa. Yo les decía, ¿cómo es posible que la gente esté pensando como está pensando alrededor del mundo? Es increíble. De veras que no hay nada de temor de Dios. Y espanta. Yo le decíamos, mi esposa y yo, a nuestra hija y a nuestro yerno el otro día, de veras que les está tocando a ustedes vivir una situación bien difícil para la educación de sus hijos. Y ustedes que todavía no los tienen, pues peor, ¿no? Cuando los tengan. Discúlpenme. ¿Qué pasó, Joel? Bueno, es que bueno, me puso a pensar, yo me meto así a ver Facebook, qué sé yo, y muchas veces dicen, no, es que a un niño no le puedes enseñar de Dios porque no entiende qué es eso. Y me pongo a pensar yo, bueno, pero ¿cómo no se le puedes
eso sí lo puede entender y no le puedes decir que una persona murió por él y le está dando vida y gozo a su corazón. ¿Por qué? Pues porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mira, te platico, no juzgo, te platico, son hechos. Hay una cantante, que omito el nombre, muy famosa, que incluso tiene un teatro en Las Vegas para sus shows. Hace unos años promovió de manera muy contundente, con mucha propaganda y mucha exhibición en los medios, una campaña para eso que estás diciendo, con bebés. Que el bebé casi tiene derecho a elegir si es hombre o mujer, y que lo dejes. Bueno, hechos, no juicio. Ya no puede cantar, está muy enferma, muy enferma. Hechos, ¿sale? Triste, ¿no? Y pedimos misericordia a Dios por esa persona, para que Dios en su misericordia le permita conocerlo. Es increíble, ¿no?, el cambio que Dios puede hacer en una persona cuando Dios llega a la vida de alguien, aunque esté muy mal, ¿no? Y oramos por esas personas. Vamos a orar, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Te damos gracias, Dios, por esta tarde, porque tú nos enseñas en tu palabra tantas cosas, y particularmente el día de hoy, Señor, con respecto al campo laboral, a los patrones, a los compañeros de trabajo. Particularmente, Señor, gracias porque nos enseñas a depender de ti, a encomendarte a ti nuestras causas, Señor, y no a actuar visceralmente, emocionalmente, con venganzas o con enojo, con ira. Perdónanos a los que nos cuesta trabajo controlar esto, Señor, y llevar las cosas al nivel de las molestias y de el enfado y el reclamo, Señor. Y a veces incluso la gente pues decide romper las relaciones, Padre, por esta razón. Y dejan la escuela, y dejan el trabajo, y dejan la familia, y rompen relaciones con las personas cercanas. Señor, si alguna de las que están aquí, de las señoritas o de los jóvenes que están aquí, ha incurrido en alguna de estas situaciones, perdónale, y que se pueda arrepentir en este momento, Señor. Que dejemos de ser berrinchudas, Señor, y que nos aprendamos a sujetar, como dice aquí este pasaje, entendiendo que ese padecimiento, Padre, cuando estamos en tu voluntad y en obediencia, es agradable a ti. Habla de un sufrimiento con gozo, Padre. No se entiende humanamente hablando, Padre, pero en ti sí lo podemos entender, que a veces con tal de cumplir tu plan, tu propósito, nos va a tocar, Señor, padecer. Ayúdanos a soportarlo y a escuchar tu voz, para que cuando debamos salir de allí, como tu pueblo salió de Egipto, lo podamos hacer, Señor. Despídenos en paz, llévanos con bien a nuestro destino, Señor, y te pedimos que bendigas a cada familia aquí presente, aquí representada, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchachas y muchachos. Nos vemos el próximo domingo. Dios mediante.